Estimados amigos y colegas, para mí es un gran honor y placer contarles acerca de este tema interesante y cada vez con mayor relevancia, que es la vacunación en el paciente VIH positivo. Les habla José Millán Oñate, yo soy médico internista, infectólogo, soy el presidente actual del capítulo suroccidente de la Asociación Colombiana de Infectología y en conjunto con ustedes vamos a revisar este tema. Esta inquietud nació a través de las directivas y del comité de VIH de la Asociación Colombiana de Infectología y elaboramos esta serie de recomendaciones con la metodología AGREE con el doctor Yanier Segura, el doctor José Pardo y la doctora Julieta Franco. Durante esta presentación vamos a contarnos por qué tenemos que vacunar a las personas con VIH, cuándo es el mejor momento para realizar esta vacunación, muy importante también con qué se debe vacunar, algunas recomendaciones puntuales para nuestros pacientes viajeros que cada vez son más frecuentes y al final los enlaces virtuales para que podamos ampliar y explorar este tema. ¿Por qué debemos vacunar a los pacientes con VIH? Sabemos que las personas con VIH tienen una deficiencia en su estado inmunológico, la cual en forma cuantitativa la podemos medir a través de los niveles de CD4. Sin embargo, el sistema inmunológico es mucho más complejo. Desde el punto de vista cualitativo, existen una serie de alteraciones en el perfil de citoquinas que van a predisponer a nuestros pacientes a la presencia de infecciones. La población con VIH tiene mayor riesgo de presentar infecciones no solamente oportunistas, sino infecciones comunes que la población no VIH. Esta es una de las razones por las cuales debemos vacunar a los pacientes. Muy a pesar de que tengan unos buenos niveles de CD4, de que se esté con tratamiento antirretroviral, recordemos que la terapia antirretroviral solamente alcanza una inmunorestauración por lo menos parcial. Y existe infinidad de datos de que nuestros pacientes tienen un mayor riesgo de infecciones comunes, como por ejemplo la neumonía neumocóxica, especialmente invasiva a pesar del uso de la terapia antirretroviral. La coinfección con hepatitis B, que tiene una mayor progresión a cirrosis y hepatocarcinoma, enfermedades que son futiles y fatales en nuestra población. Y también, por el mismo mecanismo de transmisión sexual, existe un mayor riesgo de transmisión de patógenos infecciosos como el VPH y también el virus de la hepatitis B. A pesar de que tenemos este conocimiento, la tasa de vacunación en personas con VIH sigue siendo baja y, por ejemplo, una de las grandes cortes, como es la corte Hobbs, encontró que solamente el 32% de nuestros pacientes recibían una dosis de hepatitis B y el 23% una dosis de hepatitis A. Cuando uno revisa el por qué los pacientes no se vacunaron o no completaron el esquema de vacunación, existen varias conclusiones que se adaptan muy claramente a nuestra realidad. Por ejemplo, los pacientes no son atendidos regularmente en la clínica y se pierde el seguimiento. El médico desconoce el riesgo. Los CD4 están bajos y nos da miedo vacunar a los pacientes porque presumimos que puede tener o desarrollar la infección que está en el componente vacunal, o porque el seguro médico no paga y no hace una retribución de los costos que generan la vacunación. La vacuna de la influenza solamente se sabe de que existe una adherencia en el 42% de la población. Y en una forma más clara podemos ver en la corte Hobbs qué pasó con la vacuna de la influenza. Esta curva de la vacuna de influenza del año 99 hasta el 2013, en promedio solamente el 40% son vacunados. Existe un pico alto del 50%, la cual coincidió con el pico de la aparición del H1N1, la cual generó múltiples alarmas en toda la comunidad sanitaria y por eso los pacientes se vacunaron. Pero luego que pasó la epidemia o el brote del H1N1, noten ustedes cómo la tasa de vacunación en los pacientes con VIH para la influenza comienza a disminuir drásticamente. Y esto es un reflejo de lo que nos acontece en forma diaria y en forma rutinaria. Ya vimos la importancia por qué los pacientes se deben vacunar. ¿Cuándo debemos vacunar a los pacientes? En resumen, podríamos decir
que en un paciente con VIH las vacunas se deben administrar lo más tempranamente posible, idealmente antes del daño inmunológico o antes de la exposición. Sin embargo, nuestros pacientes que asisten a la consulta, muchos tienen un estado en fase SIDA, es decir, con unos CD4 por debajo de 200. Y en esta población va a existir un mayor riesgo de tener todas las infecciones, no solamente las infecciones oportunistas. Es decir, que esta es la población de pacientes que nos gustaría vacunar para poderles prevenir la aparición de algunas infecciones. Para que la vacuna sea efectiva, se requiere que el sistema inmunológico se encuentre lo mejor posible, que tenga un buen recuento de linfocitos, de leucocitos, el perfil de inmunoglobulinas, porque recordemos que a grosso modo una vacunación no es más que administrar un componente que puede ser un antígeno, puede ser una proteína, un ADN recombinante o una toxina que va a estimular al linfocito B o al linfocito T para que produzca una respuesta de anticuerpos que a su vez nos van a proteger. Los pacientes con menos de 200 CD4 no van a tener este sistema inmunológico adecuado que nos permita poder predecir la eficacia de la vacuna. Y por lo tanto, se ha descrito que en esta población de pacientes no todas las vacunas pudieran ser útiles. En esto también juega la carga viral y hoy en día el valor de carga viral así como el valor de CD4 son los predictores independientes de la magnitud de la respuesta inmunológica. Un paciente con VIH en fase avanzada con menos de 200 CD4 tiene una menor posibilidad de desarrollar inmunogenicidad al componente vacunal e igual a aquellos pacientes que tienen una carga viral positiva. Esto también se ha evaluado y algunos autores recomiendan que la vacunación en pacientes con menos de 200 CD4 se debería retardar hasta cuando el paciente tenga por lo menos 3 meses de tratamiento antirretroviral o un recuento de CD4 mayor de 15% y cuando la carga viral esté por debajo de 1000 copias. En esta gráfica ustedes pueden apreciar lo que sucede con los componentes de los antígenos que se encuentran en la vacuna del neumococo. Aquí tenemos los polisacáridos del neumococo 14, del 23F, de los diferentes serotipos del neumococo. Noten cómo la cantidad de anticuerpos que se producen es menor en aquellos pacientes que tienen un bajo recuento de CD4, lo cual nos puede dar a nosotros los médicos la falsa impresión de que nuestros pacientes se encuentran bien vacunados. Existen diversos estudios, algunos son randomizados, otros son estudios de cortes, de observación, en donde han demostrado cómo los pacientes que se vacunan para el neumococo, cómo existe esa diferencia en la producción de anticuerpos si mi paciente se encuentra con CD4 por debajo o por encima de 200 CD4. Lo mismo sucede con la hepatitis B. En las diferentes poblaciones que se han estudiado, cuando se compara la población de pacientes VIH positivo con aquellos no infectados, noten ustedes cómo existe una gran diferencia en la producción de los anticuerpos de los pacientes que tienen un VIH positivo. Si la carga viral en estos pacientes es detectable o se encuentra en una fase SIDA, van a tener una menor producción de anticuerpos con respecto a aquellos pacientes que no son VIH positivo. Es decir, que el valor de CD4 y la carga viral definitivamente sí tienen un gran impacto en la respuesta inmunológica. Y este no es un solo fenómeno que se ha observado en adultos, también se ha observado en niños, donde al mirar la cantidad de anticuerpos productores con respuesta a la vacunación de la hepatitis B, fíjense ustedes cómo en esta corte solamente el 29% de los pacientes con VIH desarrollaron anticuerpos versus el 76% del grupo control. O sea que sí es un factor importante y que debemos tener en cuenta. Las guías colombianas de vacunación en adultos de la Asociación Colombiana de Infectología, publicadas en el año 2016, con respecto a la vacunación en pacientes con VIH, nos cuentan que aquellas personas con VIH sin síntomas y con más de 500 células de CD4 son suficientemente inmunocompetentes para poder recibir cualquier vacuna necesaria e indicada.
En estos pacientes con mayores 500 CD4 podríamos vacunar con aquellas vacunas de virus vivos. Aquellas personas con CD4 entre 200 y 500 células deben considerarse con algún grado de inmunodeficiencia, y aquellos con menos de 200 células no deben recibir las vacunas vivos atenuados, en especial si tienen síntomas agregados con grado de evidencia y recomendación de 3. La vacunación en el paciente con VIH positiva, ¿cuándo la debo realizar? Lo ideal es cuando mi paciente tenga los CD4 por encima de 200, mejor aún si los tiene por encima de 500, con carga viral indetectable o que tenga por lo menos 3 meses de tratamiento antirretroviral. Con eso podríamos maximizar la respuesta inmunológica de nuestros pacientes al componente vacunal. Existen una serie de situaciones en donde nos toca definir el riesgo versus el beneficio de esperar la vacunación cuando el recuento de CD4 sea óptimo en el paciente. Existen la vacuna de la influenza, el virus de la influenza y el neumococo son muy frecuentes en la población con VIH, con alto potencial de generar complicaciones y de aumentar la mortalidad. Desde el punto de vista epidemiológico y clínico, se prefiere que las personas cuando tengan menos de 200 CD4 se podrían vacunar contra el neumococo y la influenza. O dicho en otras palabras, independiente del valor de CD4, se recomienda a personas con VIH vacunarse contra el neumococo y la influenza, so pena de tener un alto riesgo de una influenza que se puede complicar y desarrollar posteriormente sepsis bacteriana o neumonía neumocóxica invasiva. ¿Con qué debemos vacunar a los pacientes con VIH? Nosotros hicimos una revisión de todas las guías y todas las publicaciones al respecto. En neumococo tenemos dos vacunas, la vacuna conjugada y la vacuna polisacárida. Antes solamente teníamos la vacuna polisacárida y prácticamente a todos los pacientes se vacunaban con este componente de polisacárido. Existen diferencias notables entre estas dos vacunas. La vacuna conjugada va directamente a estimular el linfocito T, lo cual puede generar una respuesta de memoria. La vacuna polisacárida, por el contrario, estimula el linfocito B y da una respuesta inmunológica que es transitoria, no es de memoria y necesitamos colocarle refuerzos. Por otra parte, las vacunas conjugadas tienen 13 serotipos, la polisacárida tiene 23 serotipos. Y además de esto, la vacuna conjugada tiene una mayor eficiencia en eliminar el estado de portador con respecto a la vacuna polisacárida. Tenemos que aprender cuáles son las estrategias para mi paciente con VIH. Siempre se va a preferir primero la vacuna conjugada y posteriormente la vacuna polisacárida. ¿Por qué posteriormente? Porque la vacuna conjugada va a estimular el linfocito T. La vacuna polisacárida me va a agregar no solamente otros serotipos que no están involucradas en la vacuna conjugada, que apenas tiene 13 serotipos del neumococo, sino que también me va a hacer un refuerzo de esa respuesta inmunológica. En este sentido, nuestra recomendación en pacientes con VIH y más de 200 CD4 es vacunar al paciente con conjugada y a las 8 semanas hacerle una programación de una dosis de vacuna polisacárida y se debe colocar posteriormente un único refuerzo de vacuna polisacárida a los 5 años. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen vacuna polisacárida? Estos pacientes que tienen vacuna polisacárida previamente, lo que recomendamos es esperar un año después de la administración de la vacuna polisacárida, luego iniciar el esquema de vacunación de vacuna conjugada, 8 semanas después la vacuna polisacárida y 5 años después el único refuerzo de vacuna polisacárida. Si mi paciente tiene menos de 200 CD4, riesgo-beneficio, una vez iniciada la terapia antirretroviral en el paciente, sugerimos que se pueden estos pacientes vacunar con la vacuna conjugada primero y a las 8 semanas la vacuna polisacárida y un único refuerzo de vacuna polisacárida a los 5 años posteriormente.
Recordemos siempre que aquellos pacientes que tienen más de 200 CD4 y sobre todo si están recibiendo terapia antirretroviral pueden recibir estas vacunas de neumococo. Aquí están las diferencias en parte que estriban estas vacunas de neumococo. Tenemos la vacuna de los 13 serotipos y la vacuna de los 23 serotipos. En esta gráfica están varios esquemas de dosis de estas vacunas y aquí en el eje de las Y vamos a tener el nivel de anticuerpos protectores contra el neumococo. La línea que tiene un mayor nivel de estos anticuerpos es aquella en donde primero se vacunan a los pacientes con la conjugada y luego con la polisacárida, emulando el fenómeno anteriormente descrito. Estimulo el linfocito T de memoria con la vacuna conjugada, luego le coloco la vacuna polisacárida que me estimula el linfocito B y me sirve como una dosis de refuerzo inmunológico que me va a permitir incrementar los anticuerpos protectores que a su vez van a tener posiblemente un menor riesgo en que mi paciente me desarrolle una neumonía neumocóxica invasiva. En vacunación para la influenza, totalmente recomendada para pacientes con VIH independiente de otros factores de riesgo como asma, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o enfermedad hepática crónica. Realizarla en cualquier época del año es importante este concepto. Riesgo-beneficio se deberá realizar independiente del nivel de CD4 en la carga viral en los pacientes. La vacunación para la hepatitis B. Recordemos que la hepatitis B es otra enfermedad de transmisión sexual y es ampliamente prevenible. Los pacientes con VIH, en su tamizaje inicial, le vamos a pedir superficie de la hepatitis B y el anticore IgG para la hepatitis B. Y de acuerdo a eso vamos a definir si mi paciente tiene una infección aguda, una infección crónica, si es portador o si nunca ha estado expuesto a la hepatitis B. Si mi paciente yo resumo que es un VIH positivo sin inmunidad contra la hepatitis B, recomendamos el esquema de vacunación contra la hepatitis B con las 3 dosis de los 20 microgramos de DNA recombinante. Una el día 0, el otro un mes después y la tercera dosis al 6º mes. Lo ideal es vacunar a los pacientes con CD4 mayores de 200, porque la tasa de seroconversión y desarrollo de los anticuerpos es baja en aquellos que tengan menos de 200 CD4. No se nos olvide que debemos medir los títulos del anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B 1 a 2 meses después de la tercera dosis de la vacuna. Y si esos títulos de anticuerpos son menores de 10.000 unidades internacionales, reiniciar el esquema el día 0, un mes después y 6 meses después con una doble dosis de vacunación, es decir, no 20 microgramos, sino realizar dosis de 40 microgramos cada dosis de la vacunación, volver a medir los anticuerpos 1 a 2 meses después de la última dosis. Aquellos pacientes que son anticore positivos y antígeno de superficie negativo, que tengan títulos de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B menor a 10 y una carga viral B negativa, se recomienda vacunarlos con el esquema completo de 0, 1 y 6 meses. Destacar que los niveles de anticuerpos protectores disminuyen cada año y por lo tanto cada año se debe medir el anticuerpo contra el antígeno de superficie y si este valor es menor a 10, revacunar a nuestros pacientes. Con respecto a otras vacunas como Haemophilus influenza tipo B en pacientes con VIH positivo, no existe ninguna recomendación como un factor de riesgo del VIH para el desarrollo de la Haemophilus influenza tipo B y se recomienda vacunarlo si existen otros factores de riesgo como asplenia, esplenectomizados, hipogamaglobulinemia, entre otros. No existe ninguna recomendación específica tampoco para el meningococo en pacientes con VIH, excepto si poseen otros factores de riesgo. Una recomendación a 2. Y la vacuna para difteria, tétano y tosferina se puede aplicar a los pacientes VIH y sus refuerzos cada 10 años como un individuo inmunocompetente.
En hepatitis A, vacunar a los pacientes si los títulos de la hepatitis A son negativos, usando 2 dosis con intervalos entre ellas de 6 a 12 meses. Aplicar la vacuna para hepatitis A todos los pacientes con anticuerpos negativos, especialmente aquellos que tengan una enfermedad hepática crónica, a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, a las personas que tengan sexo anal o a los usuarios de drogas inyectables. Esto incluye pacientes con hepatopatías crónicas como hepatitis B y hepatitis C. Idealmente hay que devolvernos, revisar los anticuerpos contra la hepatitis A y si son negativos, vacunarlos, porque estos pacientes van a tener un mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas al virus de la hepatitis A, recordando que la principal transmisión de la hepatitis A es orofecal. Con respecto a la vacuna del papilomavirus, recomendamos aplicar la vacuna tetravalente o bivalente en mujeres desde los 13 años y hasta los 26 años de edad, y en hombres hasta los 21 años. En aquellas personas que tienen sexo anal, también se recomienda extender este periodo de vacunación inclusive hasta los 45 años con las dosis usuales y los esquemas usuales del papilomavirus. Los virus vivos atenuados, existe suficiente evidencia de recomendaciones de estas vacunas de fiebre amarilla, varicela, herpes zóster, sarampión, rubiola y papera en personas con VIH, y aquí sí es fundamental el valor de CD4. Si mis CD4 están por encima de 200, los puedo vacunar. Si están por debajo de 200, lo recomendamos es que no se vacunen porque tienen un riesgo inminente de desarrollar la enfermedad, a no ser que el beneficio de vacunarlos exceda el riesgo. En varicela, vacunarlos con CD4 mayor de 200. En herpes zóster en aquellas personas mayores de 50 años con CD4 mayor de 200 con IgG para varicela zóster positiva. Y sarampión, rubiola y paperas también vacunarlos con CD4 por encima de 200, igual que en la población seronegativa. Aquí les quiero compartir la gráfica de actualización de las recomendaciones de vacunas del CDC de Atlanta para el año 2018, donde podemos observar en aquellas personas con VIH positiva los diferentes esquemas de vacunación recomendados. Tenemos influenza, que es altamente recomendado en pacientes con VIH, los refuerzos de tétano, difteria, la vacuna de la triple viral contraindicada en aquellos que tengan menos de 200 CD4, la vacuna de la varicela también contraindicada con menos de 200 CD4, la vacuna del herpes zóster contraindicada en aquellos pacientes con menos de 200 CD4 porque son virus vivos atenuados, papilomavirus hasta los 26 años, 3 dosis en hombres y mujeres, la vacuna del neumococo, la polisacárida 13 recomendada en personas con VIH, la 23 también recomendada, hepatitis A, ellos son recomendadas si tienen otra indicación. Nosotros en Colombia tenemos alta circulación del virus hepatitis A y por lo tanto acogemos de que existe mayor beneficio de vacunar a los pacientes con VIH. Hepatitis B totalmente recomendada independiente del valor de CD4, no causa toxicidad ni desarrollo del virus, pero es preferible cuando tengan más de 200 CD4. Igual pasa con la meningococo, la MEN-A, C, W, Y. La meningococo B en aquellos que tengan mayores riesgos y el Haemophilus influenza solamente para aquellos que aparte del VIH tienen alguna otra condición que les genere una mayor posibilidad de infección por la bacteria Haemophilus influenza. Recomendaciones para los viajeros. Sugerimos explorar el libro amarillo que se encuentra de forma gratuita en el CDC. Y aquí podemos, por ejemplo, si mi paciente quiere viajar a Afganistán, simplemente buscamos cuáles son los riesgos de un paciente en Afganistán y definimos en mi paciente VIH si esto le puede o no generar o alguna contraindicación en su viaje o que necesite una vacuna o inclusive profilaxis antibiótica, antiparasitaria que pueda ser útil para que mi paciente pueda viajar lo más seguro y tranquilo posible.
En conclusión, a todas las personas con VIH dentro de nuestra consulta debemos evaluarle el estado de inmunización, chequear el carnet de vacunación y definir qué le falta a mi paciente para que pueda estar protegido. Idealmente nuestros pacientes deben tener una respuesta inmune y duradera. Ojalá todos se vacunen con carga viral indetectable o menos de 1000 copias en tratamiento antirretroviral y con CD4 por encima de 200. Ya observamos que en algunas condiciones no es necesario esperar este CD4 por encima de 200 para que podamos vacunar contra influenza y neumococo. No olvidar que las vacunas también necesitan refuerzos. Verificar una vez tengamos nuestro paciente vacunado si requiere algún refuerzo. No se olviden que no solamente es el VIH positivo, nuestros pacientes también pueden tener diabetes, algunos pacientes son médicos, trabajan en un laboratorio clínico, son veterinarios y que pueden estar expuestos a otros virus o bacterias que requieran por su exposición ocupacional vacunarse. Las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas por riesgo real de aparición de la enfermedad del virus vacunal. Sin embargo, algunas como el sarampión, parotiditis, rubiola, polio, fiebre amarilla, varicela, herpes zóster, se pudieran administrar en forma segura con los CD4 por encima de 200. A continuación, les regalo algunos enlaces virtuales en donde ustedes pueden explorar, navegar y encontrar una mayor información al respecto, información que se actualiza cada vez que tenemos algunas noticias importantes. Mil gracias a todos por su atención